Más adelante en KTVB en español, los fuegos artificiales en el Potato Drop lesionaron a una niña. Te contaremos lo que ocurrió. Además, una importante actualización legal casi 2 años después del mortal colapso de un edificio de acero en el aeropuerto de Boise, lo que ya se ha resuelto y lo que aún irá a juicio. Y llegamos con temperaturas suaves y tiempo inestable que nos acompaña durante el fin de semana, pero ¿continúan esas condiciones para la próxima semana? Les digo en solo minutos. Gracias por sintonizar KTVB en español. Con esto damos comienzo a su noticiero local. Feliz año nuevo y bienvenidos a KTVB en español. Soy Brenda Rodríguez, es un placer saludarles y gracias por sintonizar su noticiero local. Empezamos con esto. Para una niña, la celebración del Potato Drop del Año Nuevo terminó con un viaje al hospital poco después de la medianoche durante el espectáculo de fuegos artificiales del Año Nuevo del Capitolio del estado de Idaho. Una niña fue golpeada por vidrio roto. Esto ocurrió en la calle West Bannock y según el Departamento de Policía de Boise, el vidrio proviene de ventanas que se rompieron durante el espectáculo. Poco después de la medianoche, la niña fue llevada a un hospital con lesiones que no ponen en riesgo a su vida. Hasta este momento no se ha informado sobre la condición actual ni sobre cuántas ventanas resultaron dañadas. Los vamos a mantener informados a medida que nos den a conocer más información. Y una importante actualización en el caso del colapso mortal de un edificio de acero que ocurrió casi 2 años, que cobró la vida de 3 trabajadores. El año pasado, las familias de 2 de las víctimas, Mariano Cococh y Mario Sontesi, presentaron demandas por muerte injusta en la Corte Federal contra Big D Builders, Inland Crane y otras empresas involucradas. Bueno, hoy su abogado Enrique Serna, que también representa a 2 de las 9 víctimas que sobrevivieron con lesiones, Mónico y Alejandro López. Serna informó que se ha alcanzado acuerdos confidenciales con Big D Builders y Walker Structural Engineers para las 4 víctimas. Serna dice que todas las partes están satisfechas y que esos casos han sido resueltos con esos negocios. Pero para la familia de Mariano y Mario, su ausencia se siente más que los acuerdos que recibieron. Por más de que tengan acceso a recursos económicos, eso no quiere decir que su papá o hermano o hijo no está presente o esposo no está presente en todas las celebraciones. Están muy tristes y van a seguir estando tristes por mucho tiempo. Y es importante mencionar, el caso contra Inland Crane sigue avanzando y se espera que vaya a juicio en abril. Mientras tanto, se desarrolla una disputa de seguro. La compañía de aseguranza pide a un juez que decida que no debe proporcionar cobertura, lo que ha llevado a los demandantes a intervenir para proteger sus reclamos. Canal 7, Noticias de Idaho. Es hora de su primera alerta meteorológica. Y estas son las 3 cosas que nos vamos a enfocar ya que llegamos al fin de semana y entramos al primer semana completo de enero. Ahora, de aquí al lunes vamos a ver este clima templado e inestable. Eso significa que vamos a ver lluvia y las temperaturas van a subir más del promedio que para este fin de semana, entrando el sábado y el domingo. Después de ese sistema va a entrar aire más frío y más húmedo que nos va a traer la posibilidad de nieve significante en las montañas y vamos a hablar y tocar en eso en un ratito. Primero vamos a hablar de esas temperaturas. Vamos a subir a 53 grados para el sábado. Es posible que lleguemos más alto para el domingo, pero después vamos a ver que ese aire más frío va a traer condiciones más heladas por la mañana y las condiciones van a bajar, aunque siguen encima del promedio que sigue siendo 37 grados para empezar el mes de enero. Y ese sistema va a entrar desde el Pacífico. Ese sistema va a entrar primero por la costa de California y va a traer esa humedad por el sur y eso es lo que va a entrar aquí para el sábado y el domingo, donde vamos a ver lluvia dispersa para lugares como el Valle de Tesoro y el Valle Mágico, y también vamos a ver más de esa nieve acumularse en lugares en las montañas.
Primero vamos a empezar con lluvia dispersa en lugares como en las montañas de McCall y de Cascade y de Donnelly. Después van a seguir entrando a lugares como Stanley, Haley, y después van a llegar a los valles de Mountain Home, ahí en Jerome, en Twin Falls, y vamos a ver posibilidad de lluvia intensa en ciertos lugares en los valles y también nevadas intensas llegando al sábado y el domingo para las montañas. Ya después de eso vamos a adelantarnos un poco más entrando hacia el lunes, donde van a continuar esas lluvias, pero para el martes veremos un freno de esa lluvia, donde veremos condiciones más secas, pero para el próximo sistema va a entrar y va a incrementar esas posibilidades ya que lleguemos hacia el miércoles, y ahí donde veremos un cambio con las temperaturas más heladas. Y aquí les voy a enseñar exactamente lo que vamos a ver en el sentido de la posibilidad de lluvia que nos viene para los lugares en Boise y otros lugares por las montañas. Ahora, va a notar que en lugares como Cascade y Haley, que ve aquí en las montañas, se ve que incrementa bastante. Es porque cuando hablamos de precipitación, hablamos de lluvia y nieve, y la lluvia obviamente es lo que cae, pero cuando se habla de nieve es lo que se acumula y vemos un equivalente de agua en estos lugares. Por eso es que vamos a ver lluvia un poco más en lugares y se ve menos totales por lugares por Boise, por Twin Falls, y aquí estamos viendo la posibilidad de más de un pie de acumulación de nieve en lugares de Stanley y en McCall. Esto no estamos hablando de una seguridad que vamos a ver exactamente este número, pero es una posibilidad y estamos viendo que muchos modelos están inciertos todavía, pero es donde vamos a estar favoreciendo esa nieve para lugares como Stanley y de McCall. Aquí vamos a ver el pronóstico extendido donde suben las temperaturas, la lluvia sigue, es posible que veamos una brisa, que los vientos empiezan a incrementarse para el sábado, pero ya con ese aire más frío vamos a ver las temperaturas bajar a los altos 40, todavía encima del promedio, pero vamos a estar entrando a temperaturas más frías, y por eso es que vemos la posibilidad de los niveles de nieve bajando, y es posible que veamos nieve y lluvia, una mixta de ese tipo de precipitación para el miércoles, y vamos a seguir con esas condiciones para el jueves. Gracias, Héctor. Un año nuevo significa tarifas más altas de servicios. Según nuestros socios del Idaho Press, Idaho Power e Intermountain Gas han sido autorizados a subir sus tarifas. Idaho Power dice que las tarifas aumentarán en un promedio del 7.48% para los clientes, para quienes consumen unos 900 kilovatios al mes. Eso significa más de $12 adicionales en la factura. Los clientes de Intermountain Gas pueden esperar un aumento de 6.02% más un cargo mensual adicional que sube de $8 a $11. La Comisión de Servicios Públicos de Idaho aprobó estos cambios el mes pasado. En Washington, el año nuevo trae un aumento al salario mínimo que sube 47 centavos, ahora a $17.13. El aumento forma parte de un ajuste anual del costo de vida relacionado con la inflación. Washington tiene el salario mínimo más alto del país, lo cual no es sorpresa, ya que ha sido el líder desde los años 60. Un restaurante en Everett dice que este aumento de costo afecta su pequeño margen de ganancia, pero aseguran que los aumentos no son el mayor desafío que enfrentan como restaurante. The pandemic and then inflation and then food crisis after food crisis, like eggs. For example, we're a breakfast restaurant, so like all the increases of the prices of eggs, like the fluctuation, like really affects us, I would say, like probably more than wage increases. Este aumento no es el más grande que Washington ha visto en los últimos años. En el 2023 hubo un salto de más del 8.5% y 2020 el salario mínimo subió $1.50 más del 12.5%. Y en noticias internacionales, en México ocurrió un sismo de magnitud de 6.5 en el estado de Guerrero. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, informó que hasta este momento no hay reportes de daños graves. Sheinbaum señaló que de manera preliminar el epicentro se ubicó a unos 15 kilómetros al suroeste de San Marcos. Sheinbaum agregó que habló con la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado, quien confirmó que el Consejo de Protección Civil fue activado y que hasta ahora no se han reportado daños mayores.
estamos a poco más de 30 días de los Juegos Olímpicos del Invierno 2026 en Milán, Cortina, y tenemos algunos rostros locales que estarán representando a Idaho en el escenario nacional, y comenzamos con el hockey femenino de Estados Unidos. Esa lista fue anunciada esta mañana, que incluye a la 5 veces olímpica originaria de Sun Valley, Hillary Knight, actual capitán del Seattle Torrent. Knight regresará al escenario olímpico en Milán. A sus 36 años hará historia en establecer un récord en el hockey femenino de Estados Unidos con más participaciones en Juegos Olímpicos del Invierno. Su carrera ya suma una medalla de oro y 3 de plata, y si quiere apoyarla, su primer partido será el 5 de febrero. También tenemos al 2 veces olímpico originario de Haley, Casey Josie, quien compitió en el halfpipe en el 2018 y 2022 con resultados de 6º y 7º lugar respectivamente, pero no será el único snowboarder con vínculo a Idaho en estos Juegos de Invierno. Robert Burns, bombero forestal de California y exalumno de la Universidad de Idaho, también estará compitiendo, un nombre bastante apropiado. Burns participó en los Juegos Olímpicos de Beijing en 2022, donde terminó lugar 31 en el Slalom Giant Parallel. Y ahora cambiamos de tema de fútbol americano universitario, donde hemos visto sorpresa tras sorpresa, y aunque muchos tenían sus ojos puestos en el gran enfrentamiento entre el mejor equipo del país, los Hoosiers de Indiana contra Alabama, los del distrito escolar de Jerome tenían la mirada puesta en el desfile previo de ese partido. En ese desfile, la banda de marcha Saluting America's Band Directors, que es un conjunto especial de educadores musicales de todo Estados Unidos que actúan en el día de Año Nuevo junto a las carrozas, contaba con un director de banda local entre sus integrantes del distrito escolar de Jerome. En la pantalla, la imagen que ven ahí muestra un círculo negro ahí que establece quién era ese director, y muchos estaban muy emocionados por verlo y presentarse, y felicitamos a ese director. Y ahora regresamos con Brenda con más noticias. Bueno, el feliz año nuevo. Finalmente hemos llegado al 2026, y con esto en mente, KTVB en español quiso averiguar cuáles son sus propósitos del año nuevo. Nuestro compañero Richard Rodríguez se dirigió a la panadería Esperanza de Nampa para escuchar lo que planean para el 2026. Hola, buenas tardes, Esperanza, ¿con qué les puedo ayudar? Bueno, este año nuevo quiero pedir a Dios mucha salud, y también mi deseo es ganarme la lotería. Bueno, sí, ganarme la lotería. También poner la energía en mi trabajo, para que más gente nos venga y nos visite aquí en La Esperanza. Otra solución sería, como les digo, poner más tiempo en ejercicio, en comer más saludable para sentirme yo también más mejor. Esas son una de mis soluciones para este año. Para el nuevo año, aún should I go to bailes, sí, con mis amigas y más mi edad, ahorita antes que tenga hijos y todo eso, ¿sabes? Pues por el momento ahorita tengo una paletera y quisiera hacerlo más grande. ¿Aquí en Nampa tienes el paletero? No, es móvil, ahorita apenas estoy empezando, no sé, todavía no sé qué hacer, pero quiero terminar de hacer eso. Principalmente para mí, una de las cosas más importantes es primeramente cuidar de mi salud, que este año pueda tener buena salud. Tengo un negocio también y espero que mi negocio pueda progresar, que pueda dar mejor servicio. Ha sido un año muy bueno para mí que está terminando, pero espero que este año pueda ser mejor. Mi relación para el año nuevo es que yo quiero pensar en mi salud, quiero comer más mejor, más saludable, y quiero ir al gimnasio más. También quiero a trabajar con mis relaciones con mis compañeros y con mi familia. Y también quiero pensar en el salud de mi cerebro. Voy a pensar de leer más libros ese año también. Pero sí, eso sería todo para mí. Gracias. Y bueno, uniendo la emoción del año nuevo,
y un bebé nuevo, hospitales locales dan la bienvenida a los primeros bebés del 2026. St. Alphonsus informa que su primer bebé del 2026 nació en su hospital de Nampa. Álvaro Ramírez llegó al mundo a las 5:10 de la mañana, pesando 7 libras 14 onzas, midió 20.5 pulgadas. Y en St. Luke's, el bebé Henry es el primer nacido de los hospitales del Valle del Tesoro. Nació a la 1:49 a.m. en el Boise Medical Center. Henry pesó 6 libras 3 onzas y midió 18.5 pulgadas. Queremos felicitar a los padres. Y qué bonito, ¿verdad? Bienvenir a los bebés este año, los primeros. Entrar al año 2026 y presentar a un niño para este año sería bonito. Sí, no, ese es mi propósito este año, es nomás tener un bebé saludable. Claro. Y a ver cómo nos va. Yo imagino que irá bien. Sí. Irá bien. Usted será buena madre también con su esposo y los vamos a felicitar cuando llegue la niña. Gracias. Ya nos queda un mes y medio, febrero. Ya casi. Febrero. Ya casi. Ya mero. Ya me dio miedo. ¿Tienes propósitos este año? Propósito sería terminar la escuela y graduarme de y agarrar mi certificado de meteorólogo. Ok, ¿cuánto te falta? Me falta hasta terminar el año 2026. Ok, todavía tienes tiempo. Sí, me falta mucho tiempo. Me falta un año completo, pero ahí vamos. Sí, bueno, para más noticias en español, visita nuestro sitio web ktvb.com/español. Y síganos en nuestra página de Facebook, KTVB en español.